Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, como siempre, vamos a estar realizando la revisión, perdón, la redundancia, de toda la semana que acaba de pasar, de domingos a jueves, como siempre, trade que pudimos haber tomado, trade que tomamos, ideas, mejoras, errores, todo lo que podemos ir mejorando y perfeccionando para así poder llegar a la rentabilidad, que en algún momento vamos a llegar, lógicamente, solo es cuestión de no parar y seguir aprendiendo sobre lo mismo, perfeccionando y evitando errores. Esta semana, sé que siempre les digo lo mismo, pero es que las semanas, el resumen de la semana para eso me sirve para este realmente consolidar lo que pudimos aprender esta semana y aunque sea una semana, a veces digo una semana entera para aprender tal cosa, un mes entero para darme cuenta de tal cosa. Y es que así es, indiscutiblemente, por más que nos concentremos, por más, es muy difícil encontrar, en mi caso, por ejemplo, que no tengo un mentor, es muy difícil, nadie va a venir a decirte, no, pues ese es el error que estás cometiendo o ajusta esto, no. O sea, a partir de mi propia experiencia yo mejoro lo que creo que debe ser cambiado, cambio o mejoro, ¿no? Entonces, vámonos directamente al resumen. Domingo. Esta semana, primero, dos trades que no tomamos de alta probabilidad. Tomamos una pérdida y dos trades que dejamos de tomar. O sea, ahí hay un detalle muy importante. Y además, nos dimos cuenta esta semana de que estamos operando siempre entre dos PDA. Estamos operando entre dos PDA porque la pérdida incluso fue por eso. La semana pasada lo dijimos y la pérdida de esta semana fue por eso. Más sin embargo, nos vimos estos trades que eran de alta probabilidad. Fíjense acá, por ejemplo, día domingo. Los probabilidades de H1 lo usamos como cuando H4 ya está expandiendo. O sea que tiene mucha fuerza. Por tanto, buscamos formación de H1, pero si H4 está indeciso, no podemos bajar H1. Ese detalle, ¿por qué lo apunto? Es una idea, lo pongo de moradito ahí porque estoy usando contextos de H1, que no es lo ideal, pero si ya tengo una dirección, o sea, tengo un bias, tengo ese contexto y solamente estoy buscando la narrativa de dónde puedo continuar en esa dirección, me puede apoyar de H1 siempre y cuando H4 no esté en una consolidación, o sea, que H4 también está apoyando el movimiento y, por ejemplo, esté formando un breakaway gap, que el precio está formando una tercera vela de expansión en la creación de un fair value gap. Por tanto, ese fair value gap no va a haber un retroceso ahí. Entonces, ahí puedo utilizar ese fair value gap de H1, esa área de valor uso de H1, u order block para continuar, incluso un swing low para continuar ese movimiento sin perderme un setup de alta probabilidad como ese, ¿no? Diferencia aquí entre dos doble toques, no es la mejor zona para un trade porque podríamos esperar por más confirmación, pero es un caso en específico porque el trade cumple nuestros requisitos, pero realmente venimos de un movimiento bajista para operar al alza. Este no lo tomo como trade, no lo tengo como trade no tomado porque realmente debido a todo el movimiento bajista que teníamos, no me convence, no hubiese tomado el trade realmente. Fíjense que acá vemos que el precio viene de este swing low y se está dirigiendo hacia este fair value gap. Tenemos el bias, que es esa dirección alcista. Tenemos un contexto, que es desde este swing low hacia este fair value gap semanal, porque este es el gráfico de diario. El precio está empezando el movimiento alcista, fíjense aquí, más está fallando de crear un fair value gap, lo que me indica que no hay tanta fuerza en ese momento. Desde estos de flow antiguo, mejor esperar otro fair value gap, es la confirmación que yo quiero buscar acá, porque estamos continuando la alza, ok, pero no de la mejor forma, no tenemos fuerza, no tenemos, si aquí hubiese tenemos un fair value gap, sería perfecto para continuar, pero tuvimos que bajar de temporalidad y en temporalidades más bajas vemos, por ejemplo, este swing low que está siendo tomado como liquidez, por lo que la liquidez opuesta, que es este swing high, perdón, que tenemos acá, sería nuestro objetivo. Ahí tendríamos una narrativa que nos da un target más cercano, ¿no? Que nos da también esa pequeña área de contexto y podemos ir respetar en el caso este swing high que tenemos acá, que era la resistencia. Lo intentamos ir respetar, lo tomamos como liquidez y nuevamente por aquí ya hacemos el run y continuamos al alza de manera bastante fácil. No, fíjense que aquí tenemos el patrón. Diferencia entre este doble toque, ahorita vamos a ese punto, pero fíjense que aquí tenemos primer toque, retroceso, segundo toque, un order flow bastante decente para continuar al alza. No lo tomamos, repito, porque si nosotros se supone que en este movimiento estamos continuando al alza, esta falta de fuerza que hay aquí y todo este movimiento bajista que tengo acá no me da la confianza para operar al alza. Necesito al menos un fair value alcista nuevamente que me indique que estamos respetando zonas de descuento y que estamos irrespetando zonas premium nuevamente para así poder, porque si no estoy operando en contra de este momentum más reciente de H4
a la baja. Entonces necesito más confirmación, por eso no es un trade tomado, sino un caso de estudio. Ahora, a lo que quería era que ustedes vieran este doble toque, fíjense, cómo el precio no se consolida y retrocede a un PDA para respetar. Primer toque, precio retrocede a un fair value gap o incluso este order block y a partir de ahí crea otro fair value gap. Ese es el patrón que estamos buscando, ese es el mejor. Y en diferencia aquí, vemos que el precio opera por encima, aparte de que viene de esta consolidación, lo cual no tenemos allá, viene a su retroceso a ningún PDA, no forma fair value gaps, intenta el movimiento al alza y es normal que falle. ¿Por qué es normal que falle? Por la consolidación previa, por la no creación de un fair value gap, por todos esos detalles que te indican que el precio no está teniendo la fuerza, no tiene el combustible para continuar el movimiento. Y es lo que pasa que el precio al final termina consolidándose o haciendo este falso rompimiento. Fíjense que aquí el precio nunca retrocedió a un PDA para continuar. El precio simplemente se expandió, pero no existe una confirmación. Este es el otro caso, este es otro trade. En este caso el rechazo queda más abajo porque el precio se consolida al llegar. Fíjense, acá sí teníamos todo el requisito. Teníamos una dirección bajista, un bias bajista. El precio está tomando liquidez a partir de este swing high. El irrespeto del order block, que es este de aquí, fíjense, el precio empieza a operar por debajo de ese order block, lo que me indica que su target va a ser la liquidez de acá abajo. Empieza a irrespetar este fair value gap, por tanto, su próximo objetivo va a ser el siguiente PDA. En este caso, una zona de descuento. Este fair value gap de acá, por tanto, de este fair value gap, es su irrespeto hacia este fair value gap, existe un área la cual puede operar favorablemente, ¿no? O sea, podemos ejecutar una venta. ¿Por qué ese trade queda tan abajo? Fíjense, de aquí del fair value gap, fíjense que entramos acá. Porque necesitaba yo más confirmación. ¿Por qué? Porque fíjense que el precio llega aquí, retrocede un fair value gap, mas sin embargo el precio se consolida en esa velita que tenemos acá, se vuelve a expandir y falla en seguir creando otro fair value gap. El precio falla en crear un movimiento a la baja decente. ¿Qué pasa aquí? Creamos un swing low de rechazo ya más grande en H1 y el precio nuevamente intenta romper ese rechazo. Ese no es mi entrada, ¿por qué? Porque aún está intentando romper ese rechazo, a pesar de estar tomando liquidez acá arriba. Es un buen punto. El precio viene con fuerza, pero sigue rechazando. No existe la gran fuerza, ya que el precio vuelve nuevamente a operar por debajo de ese nivel. Aquí podemos ver el doble toque en M5 o en M1, por ejemplo. Aquí, ok, ya existe una confirmación, ya existe una continuación a la baja. Ese es el trade del domingo. Vimos dos escenarios, uno donde el precio es alcista e intenta, estos son los dos escenarios principales para casos de estudio de esta semana, que no son de alta probabilidad, son de casos porque aún no lo hemos determinado como tal, aún siguen siendo baja probabilidad, simplemente es buscar los de alta probabilidad y saber categorizarlos, y para eso necesitamos hacerle caso de estudio. Vimos dos escenarios, uno donde el precio es alcista e intenta realizar una reversión solamente desde un PDA de H4. Ese es un ejemplo cuando el precio tiene una dirección, bias alcista, diario, semanal, y de momento en H4 empieza a tomar un swing high. Entonces, ok, y ahí yo me pongo a pensar, ¿automáticamente es una reversión? No. Incluso cuando el precio, por ejemplo, y respeta el fair value gap y respeta el order block, que es lo que estamos viendo acá. Pero aquí, por ejemplo, aquí no tenemos una dirección alcista como tal en las altas temporalidades, sino que el precio está, entre comillas, en un rango, ¿no? Además de que el precio está tomando liquidez mayor, porque si venimos a nivel diario, vemos que es un swing high. No es un swing high solamente de H4, es un swing high diario, por ejemplo. Entonces, buscar esas confluencias y no solamente estamos todos continuando al alza, tomamos un swing high de H4, automáticamente hacemos una reversión cuando irrespeta el order block y el fair value gap. No, ese aún sigue siendo de baja probabilidad. Y también vimos otro escenario donde tenemos una dirección, tenemos un contexto, pero nos falta la narrativa. Ahora, esa narrativa es parte de un order flow viejo, es lo que veíamos en este caso de estudio, donde tenemos una dirección del precio, tenemos un contexto, pero esa narrativa, que es este swing low, está en un order flow viejo, entre comillas viejo, ¿no? Tampoco es que sea demasiado antiguo, pero no es el order flow reciente, por lo que me indica que aún no se ha creado ese movimiento al alza, no existe tanta fuerza al alza. Pero nos falta la narrativa, como decía, ahora esa narrativa es parte de un order flow viejo, no nuevo, lo que indica que el precio acaba de hacer un retroceso algo profundo, es lo que vimos acá. Si el precio está buscando esa narrativa en un order flow viejo o en un PDA viejo, o sea, de order flow viejo, antiguo, entonces significa que el precio está haciendo un retroceso muy profundo. Y para validar
o invalidar ese retroceso profundo, esa dirección bajista, necesito más argumentos alcistas, ¿no? Para combatir ese movimiento. Pasamos al día lunes, noticias del dólar australiano a las 9 pm. En el caso de los Fair Value Gaps de Block, como defensa más fuerte, prefiero operar por el irrespeto completo del PDA en lugar de intentar operar un movimiento hacia el punto de rechazo alto, punto de rechazo mínimo. ¿Cuál es el contexto que me explica este, ese mensaje que puse ahí, ¿no? En el caso de los Fair Value Gap y Order Block. El Fair Value Gap y Order Block veo que funcionan como defensas más fuertes que un swing point. ¿Por qué? Porque el Fair Value Gap y el Order Block tienen la capacidad de provocar consolidación en retroceso profundo con mayor probabilidad de hacer eso. En lugar de, por ejemplo, si tenemos un swing high, el precio rechaza ese swing high. Ya una vez empezamos a operar por encima de ese swing high nuevamente, ok, ya me está indicando que tiene intención alcista nuevamente. Y necesito nuevamente una narrativa. O necesito respetar la resistencia en el caso de que tenga un contexto, las resistencias que me impiden llegar a ese rejection high o rejection low. Pero en el caso de los Fair Value Gap y los de Block no puedo hacer eso. En el caso de un Fair Value Gap, si lo toco, retrocedo y vuelvo a operar hacia el Fair Value Gap, necesito destruir, necesito respetar, hacer un run on liquidity en ese punto de rechazo. No quiero operar hacia el punto de rechazo porque ese Fair Value Gap es una defensa fuerte y aún tiene la capacidad de hacer que el precio baje. O sea, lo que viene siendo un swing point tiene solamente dos posibilidades: un sweep o un run. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, esas posibilidades se pueden descartar más fácil que en el caso de un Fair Value Gap y un Order Block porque es más fuerte. Es el resumen. Ahora, escenarios donde el precio está creando un Fair Value Gap, es mejor esperar por la invalidación de su creación en lugar de operar ese movimiento. ¿A qué nos referimos acá? Muchas veces tenemos, por ejemplo, un swing low y nos estamos incorporando hacia ese swing low con un Fair Value Gap diario, ¿cierto? Una vela de expansión. Ahora, yo si quisiera operar a favor de ese swing low, o sea, alcista, el precio viene como por ejemplo aquí ese movimiento que tenemos acá abajito, el precio tiene un swing low y el precio viene con esa vela de expansión acá fuerte. Yo para operar un movimiento al alza, aquí necesito que ese Fair Value Gap no se forme. En el caso de que se forme, necesito y respetarlo. Entonces, pero si estamos, por ejemplo, en la formación de esta vela, yo no opero alcista si la vela empieza a hacer esto, hasta que la vela no cruce a este nivel e invalide la posible creación de ese Fair Value Gap. Ok, para mí no está existiendo algún sweep of liquidity, todavía está existiendo un run. Entonces, en este aspecto, es un detalle muy importante, creo que es uno de los aspectos que tengo acá anotado de los resúmenes de la semana, muy importante. El otro trade no tomado acá, vimos la zona pero no tuvimos claridad para tomar el trade, ahora tenemos varios argumentos que podríamos haber tenido en cuenta: invalidación de la creación de un Fair Value Gap y el irrespeto del order block plus el Fair Value Gap. Un trade muy buenísimo igual, muy bueno. Podríamos haberlo tomado claramente igual. Vemos un patrón muy parecido en el día lunes. Fíjense que tomamos este swing high de acá. Ahora, si tomamos ese swing high, yo automáticamente no hago una reversión. ¿Por qué? Porque necesito respetar tanto el Fair Value Gap como el área de valor justo, que en este caso es este order block que tenemos acá. El más reciente de esos de Flowleg, pero el order block general es este de acá. Fíjense, esta línea que hubiésemos marcado acá. ¿Por qué? Porque es el cuerpo más alto, porque las mechas no están superpuestas con ferrovalía, por tanto tomo el cuerpo ese que es el más alto y ese sería mi order block y mi ferrovalía. Una vez si respeto esos dos, mi próximo objetivo pasaría a ser que este swing low. Una vez respetando ese swing low, este swing low. Una vez respetando este, el próximo de abajo. Entonces, ese era ya tenemos entonces básicamente un contexto, tenemos una dirección del precio, tenemos una zona para operar, tenemos todo y tuvimos nuestro patrón de entrada porque pudimos haber entrado. Y respetamos tanto la primera como la segunda línea de defensa. Además de que aquí está el ejemplo. Qué lástima que no tenga aquí diario. Pero cuando estábamos en ese nivel, aquí había una vela de expansión alcista. Acá. Y este movimiento invalidó la formación de este Fair Value Gap. Se iba a formar un Fair Value Gap y no se formó. Eso crea un contexto inusual, que es lo que nos dirige hacia el swing low de abajo. Fíjense que acá vemos muy parecido a lo que vimos ahorita. Pues tengo aquí repetido.
¿A poco se dio el mismo patrón? Ah, no, ándale, es este. Ya estaba yo extrañándome, decía, es el mismo patrón. Entonces, aquí vemos lo mismo, fíjense, tenemos un swing low, esta vela de expansión viene con mucha fuerza, no indica que automáticamente lo vamos a ir a respetar, porque aún podemos tomar la liquidez de esa vela. Esa mechita ahí la podemos tomar para continuar al alza e invalidar la creación de este Fair Value Gap. ¿Qué pasa? Que el precio no hace eso. Fíjense que aquí el precio por debajo de ese punto, boom, se vuelve a expandir. Boom, se vuelve a expandir. Esos son patrones para entrar porque el precio me está diciendo, ok, no me interesa hacer esa toma de liquidez, me interesa continuar hacia la baja. Entonces, este trade también lo podíamos haber tomado muy bien. Solo este escenario de alta probabilidad, pero sucede después de mi ventana. También tuvimos acá un escenario de alta probabilidad. Fíjense, Fair Value Gap por debajo del swing low. O sea, cuando el Fair Value Gap queda superpuesto con ese swing low, existe mayor probabilidad porque significa que estamos haciendo un run on liquidity y no un sweep. Al estar haciendo un run on liquidity y estar operando cómodamente por debajo de ese swing low, entonces me indica a mí que la fuerza bajista está viva, ¿no? Venimos el retroceso al Fair Value Gap y continuamos hacia el swing low. Un contexto bastante fácil, un movimiento fácil, pero es un trade que sucedió después de mi hora, de mi tiempo, por tanto no le presté mucha atención. Para el día martes tenemos dólar australiano nuevamente con CPI a las 7:30. O sea, es muy importante CPI, una noticia de alto impacto que provoca consolidación previa a la noticia y puede provocar buenos setups después de la noticia. Setup válido, pero la noticia nos dejó fuera con movimiento muy rápido. O sea, aquí el precio teníamos un setup y aquí estábamos continuando alcista hacia estos objetivos acá arriba, un target bastante fácil, bias bastante fácil, un contexto bastante fácil. Fíjense que es parecido al ejemplo que vimos ahorita, donde quedaba un swing low de order flow viejo. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí no es tan viejo, porque aquí el precio está haciendo movimientos al alza, retrocede, pero está reciente. O sea, es acción del precio reciente y tiene una forma de llegar a este swing high bastante reciente. Por tanto, ese sería un movimiento válido. Todo eso el día martes, no mucho más. La noticia hizo el movimiento muy rápido, extremadamente veloz, por lo que no se puede uno incorporar. Miércoles no operemos, miércoles, primera idea, no queremos operar la tercera vela de un Fair Value Gap cuando esté impidiendo la creación de un Fair Value Gap. Pero mejor esperar que lo invalide y buscar entonces entrar. No queremos operar la tercera vela de un Fair Value Gap. Esa es la primera parte. La tercera vela de un Fair Value Gap siempre es la más variable porque la primera puede ser lo que sea, la segunda es una expansión y la tercera puede consolidarse, puede hacer puede no crear el Fair Value Gap, puede expandirse, o sea, hay varias opciones lo que puede pasar, por lo que hay que tener mucha precaución. Ahora, cuando esa creación, esa tercera vela está pidiendo la creación de un Fair Value Gap, necesito esperar por ese impedimento. O sea, que esa vela impida que se cree un Fair Value Gap para tener una dirección hacia, por ejemplo, el swing low. Si yo tengo una vela alcista, por ejemplo, como esta que tenemos acá, por ejemplo, esa vela de aquí. La segunda es una expansión. Para yo operar un movimiento a la baja aquí, necesito que esta vela no deje que se forme el Fair Value Gap. Una vez empieza a operar por debajo de este nivel, ok, me indica de que la fuerza alcista está siendo anulada, ya no existe tanta fuerza. Entonces es mejor esperar por esa invalidación a intentar buscar una entrada haciendo esa formación, no, es de baja probabilidad. Ahora, otro punto, cuando en un PDH4 no tenemos resistencia, en H1 esperamos por su creación. Normalmente es un swing point para ir respetar la creación de un Fair Value para continuar. ¿A qué me refiero con eso? Cuando en este caso, por ejemplo, acá tenemos... oh, no, acá no, ese no es un ejemplo. A ver, un ejemplo que podamos tener, por ejemplo, este es un setup de H4. Por ejemplo, aquí, este sería un ejemplo. Aquí necesitaríamos, por ejemplo, que aquí se formara un Fair Value Gap. Fíjense que aquí tenemos el contexto de este swing low a este swing high. Cuando el precio intenta continuar, yo no tengo una resistencia en H4, pero en H1 la tengo, que es este swing high. Es este swing high. Ahora, yo necesito que exista una resistencia. Yo no tengo una resistencia de M5, de M15 o M5 en esta zona de aquí porque se vuelve a baja probabilidad. Necesito la resistencia de una temporalidad inferior. Si estoy buscando en un contexto H4, me gusta operar el irrespeto de una resistencia H1. Obviamente un contexto H1, resistencia de M15 y así sucesivamente.
Entonces, no, si no veo esa resistencia tan clara, espero que el precio la forme el PDA para ir respetarlo, o por otra parte, miro la resistencia de una temporalidad 2, o sea, serían dos temporalidades más abajo, pero para mí es de baja probabilidad. Solo le hago caso de estudio, pero es de baja probabilidad. Día miércoles no queremos operar la tercera vez verbalizada, lo mismo. Cuando el PDA de H4 no tenemos resistencia, ya tocamos ese punto. Tuvimos esta área H1, pero realmente ni en M1 pudimos entrar. O sea, también tuvimos aquí ese contexto de M1, de este swing low a este swing high. Teníamos esta resistencia de M15, que era un swing high. Esa área de ahí es la que queríamos operar para continuar al alza. Porque este swing high necesito nuevamente el irrespeto. Y necesito un contexto, porque aquí no tengo contexto y ahí tomaría mi contexto. Entonces, necesito que el precio cree otro Fair Value Gap de H1 o en M15 por acá arriba por esta zona, o incorporarme en esta zonita aquí pequeña, pero ese movimiento no lo pude captar ni siquiera en M1, por lo tanto fue un movimiento extremadamente rápido. Día jueves y último, realmente es una semana bastante sencilla, bastante corta. JPI 11 pm 3 rojas, o sea, teníamos tres noticias rojas de gran impacto en el mercado. Por lo tanto, los pares del JPI no eran operables. Muchos, yo creo que todos estaban consolidando, si no me equivoco. Y tenemos el euro todo el día con una noticia naranja. Tuvimos este escenario que se da, pero después de nuestra ventana, y si lo tomamos en un trade un poco más swing, que era muy válido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero que es un trade swing y no, hasta el momento no he incorporado swing a mi plan de trading. Tenemos acá una reversión desde este PDA. Fíjense que el precio intenta continuar al alza, rechaza y nuevamente el precio vuelve a hacer el movimiento. Por tanto, ese creo que era un order block a nivel diario, está siendo respetado. Ahora, ese order block a nivel diario está provocando el irrespeto del Fair Value Gap y el irrespeto del área de valor justo. Por lo que su próximo objetivo va a ser ¿cuál? Este swing high. Entonces, esa zonita ahí es la que queremos incorporarnos. Aquí hubiese pasado lo mismo. Precio respeta, invalida el Fair Value Gap, porque si lo invalida, lo irrespeta, pero llegando al order block, el precio sigue respetando el cuerpo de ese order block, además de que formó este Fair Value Gap. O sea, ese retroceso hizo que se formara un Fair Value Gap. Ese era el trade, realmente se quedó fuera de mi ventana de trade, por tanto no, para mí no fue válido tomarlo y por tanto no lo tomé, no estaba siquiera pendiente. Les paso el resumen de la semana, les paso otros tips. A partir de esta semana he estado anotando mucho en mi diario o libreta, lo que quiera. Me ha servido más que hacer los estudios aquí en la laptop. O sea, hacerlo a mano, hacerlo manuscrito con un lapicero y esa libretita ha sido para mí lo mejor. Me permite fijar más mi conocimiento, me permite limpiar más mi mente del ruido y centrarme realmente en lo que estoy mirando. Porque si estoy pensando constantemente en que tengo que escribir algo, tengo que anotar algo, no, no, aquí mejor, aquí realmente, pam, 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 voy viendo el mercado, anoto, 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 anoto y al final leo. Obviamente leo lo que acabo de escribir, lo razono, lo interpreto, lo analizo. Por ejemplo, en el resumen de la semana vemos dos cosas importantes. Uno, que si el precio es alcista o bajista, o sea que el precio tiene una tendencia, no debo cambiar esa tendencia solo por un PDA de H4, por ejemplo. O sea, necesito un PDA diario, un PDA semanal que haga esa transición completa a order flow, porque H4 puede engañarte mucho. Porque si yo tomo un swing high de H4 y también respeto el Fair Value Gap y el order block de H4, no me existe esa correlación, no sé, no existe ese encadenamiento. Yo tomo en este caso, un swing low de diario y veo el irrespeto del Fair Value Gap y de la Order Block de H4, ok, ya existe una correlación porque ya tengo un contexto con la temporalidad superior, pero yo estoy respetando Fair Value Gap y Order Block de esa misma temporalidad. O sea, no estoy en contexto con la temporalidad superior, que es muy importante. Y esa temporalidad me está dando una dirección y yo estoy operando en contra de esa dirección. Y la otra cosa que podemos ver es que si tenemos consolidación, aunque tengamos una dirección clara, aunque tengamos todo básicamente, si tengo una consolidación, si tengo un retroceso profundo y no logro continuar al alza como de la manera que yo quisiera, necesito más confirmación, necesito que las bajas temporalidades estén bien alineadas. Es la importancia de buscar resistencia. También es el otro punto.
ya terminando acá, o sea que necesitamos tener las bajas temporalidades alineadas con esa idea. Ese es el ejemplo que veíamos acá al principio. A ver si lo encuentro. Era acá. Fíjense. Ok, estamos alineados con esa temporalidad, pero las bajas temporalidades no están alineadas. ¿Por qué no están alineadas? Porque hasta ahora yo he estado respetando Fair Value Gaps, he estado irrespetando Fair Value Gap a la baja, he estado igual irrespetando estos swing low, por tanto hay una dirección bajista. Ahora es que estoy haciendo la transición, pero como decía, yo no me puedo guiar por ese swing low de H4 e irrespetar también la resistencia aquí. ¿Cómo yo podría tener eso? Ok, sí, ya el precio me forma un fair value gap acá. Este fair value gap para continuar ya tiene otra intención. Ya me está demostrando que realmente el precio quiere continuar al alza, no simplemente un pequeño retroceso que puede estar ocurriendo allí. Vimos la importancia de buscar una resistencia, una temporalidad más abajo, o sea, estamos en un contexto H4, buscamos una resistencia H1, si estamos en un contexto diario, buscamos una resistencia H4 para tener mucha claridad en lo que voy a, o sea, cuál va a ser mi target siguiente en las temporalidades altas. Para confirmar una reversión es necesario el irrespeto del orden block más el fair value gap, eso ya lo sabemos. Vimos que la mayoría de escenarios son de baja probabilidad y digo realmente esperar por escenarios de alta probabilidad, o sea, se repite mucho el escenario donde tengo un fair value gap contra un swing point y esos escenarios son los que si son los que más aparecen para mí en Asia, son los que yo tengo que volverme un experto en analizar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Ya hemos visto que, por ejemplo, si tenemos un swing low, tenemos un fair value gap por encima, necesito que el precio opere por debajo del swing low para poder validar un contexto, para poder validar un trade en ese momento. Mientras estemos respetando ambos dos, nos sirve ese movimiento. También, aunque un setup de alta probabilidad es válido el domingo, porque vimos un trade el domingo de alta probabilidad y se dio perfectamente. Quizás empecemos a incorporar el día de mañana ya domingo también en el plan de trading, porque ya hemos visto varias veces con la claridad que estamos teniendo ahorita, porque en tiempo anterior yo, por ejemplo, miraba un trade y no lo mismo de la misma manera que lo miro ahorita. Aunque está aplicando los mismos conceptos, voy refinando, voy refinando, voy refinando y voy especificándome exactamente en cosas muy precisas, ¿no? Para operar exactamente lo mismo, por lo que me interesaría poner el domingo de alta probabilidad, obviamente si tengo un setup muy más que válido. Veo, se repite el mismo escenario donde estamos entre un swing point y un fair value gap y la importancia de esperar que una reversión y también aquí está el otro punto muy importante. O sea, vimos que estamos entre swing point y fair value gap, es un escenario muy común y aparte vimos la importancia de esperar para hacer una reversión, esperar la invalidación de la creación de un fair value gap. Es lo que veíamos ahorita. Si yo estoy haciendo una reversión, pero tengo una vela fuerte, o sea, una vela contundente, una vela que se expandió, es momentum en mi contra. Para yo invalidar esa fuerza, necesito que el precio no cree ese fair value gap. Si es a nivel diario, necesito esperar que ese día el precio nuevamente cierre, o sea, no permita la formación de ese fair value gap para seguir operando a favor de esa reversión, que normalmente es una toma de liquidez. Por ejemplo, este swing low. Imaginemos que en este swing low venimos con una vela de expansión enorme aquí. Yo necesito para operar al alza que el precio vuelva a operar y que invalide la creación de ese fair value gap, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es muy importante porque me permite invalidar muchos setups de baja probabilidad, obviamente, que es lo que queremos, filtrar los trades de alta probabilidad versus los trades de baja probabilidad. Eso sería todo por esta semana. Creo que la semana que viene va a ser muy buena. Tengo mucha fe que sí, porque vamos con mucha claridad, vamos con mucha precisión y esperamos encontrar muy buenos setup. Muchas bendiciones, muchas gracias por estar aquí en el video como siempre. Les agradezco muchísimo, muchas bendiciones, cuídense mucho y nos mantenemos acá en contacto.